Hola a todos, buenos días. Espero que como siempre se encuentren muy bien en compañía de sus familias y bueno, estamos comenzando el día de hoy el penúltimo mes de este año lectivo y por supuesto agradecidos con Dios por su fidelidad, por su cuidado y por su amor para con todos nosotros. Quiero en esta mañana compartir el mensaje de la palabra con ustedes, no sin antes pedirle que me acompañe para orar a nuestro Padre y que Él sea dirigiéndonos en este estudio de este día. Padre, te agradecemos en esta mañana por tu amor, por tu bondad y por esa fidelidad, Dios mío, que cada mañana experimentamos en nuestra vida. Gracias, Dios mío, porque has permanecido a nuestro lado durante todos estos meses, como lo has prometido. Gracias por tu Santo Espíritu que está en nuestras vidas, quien es la bendita persona de la Trinidad que nos sigue conduciendo a toda la verdad y nos sigue recordando todas aquellas maravillosas promesas que a través de tu palabra nos has dado. Te doy gracias, Dios, por cada persona que está en ese momento escuchando este mensaje y aún por las que por razones que son de tu conocimiento no pueden escuchar. Pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Santifícanos en esa palabra tuya, Señor, y permítenos aprender de ti y permítenos ser hacedores de lo que el día de hoy vamos a escuchar. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Y bien, la pasada semana comenzamos una miniserie, una pequeña serie titulada Recursos para una vida fructífera. Y estábamos enlazando esta enseñanza o esta pequeña miniserie con las enseñanzas anteriores acerca del fruto de una vida abundante, que recordarán muy bien, fue mucha edificación para todos nosotros. ¿Y por qué necesitamos esos recursos para una vida fructífera? Para reflejar el carácter de Cristo. Y lo que vimos la semana inmediatamente anterior fue que el Espíritu Santo es necesario en la vida de nosotros para poder reflejar ese carácter de Cristo. En la mañana de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es imprescindible en nuestras vidas. Pero antes de mencionar los 3 puntos que quiero compartir en la mañana de hoy, quiero que recordemos que el Espíritu Santo de Dios es el agente de la revelación divina. El Espíritu Santo de Dios es la persona que nos ayuda a entender, a comprender, a discernir lo que Dios a través de su bendita palabra en estos 66 libros que nos dejó, nos enseña. En 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21, el apóstol escribió lo siguiente: podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Sobre todo, deben entender que ninguna profecía aparece en la Escritura por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, escuche bien, guiados por el Espíritu Santo. Y es muy importante recordar ese texto cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, porque, como les decía, este libro tan maravilloso, la revelación de Dios, el mensaje de Dios para ustedes y para mí, que ha permanecido a través de la historia, a pesar de tantos ataques que ha recibido, a pesar de tanta persecución que ha habido, para que tengamos hoy este precioso libro en nuestras manos y podamos conocer a Dios, ella ha permanecido. Jesucristo dijo algo maravilloso acerca de la palabra, que la palabra de Él permanecerá, que aunque el cielo y la tierra desaparezcan, la palabra permanecerá para siempre. Pero volviendo al texto de 2 de Pedro que acabo de leer, la parte final dice que los profetas hablaron de parte de Dios guiados por el Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13,
Jesús afirmó acerca del Espíritu Santo que cuando Él viniera, textualmente dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De nuevo, veamos el término a toda la verdad. Y en el siguiente capítulo de Juan 17, Jesucristo, en el versículo 17 del capítulo 17 de Juan, Jesucristo, cuando oró por sus discípulos, le pidió al Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Qué maravilloso es que podamos hoy recordar una enseñanza tan vital para nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Entonces, quiero compartir hoy con ustedes, basados en esta introducción del Espíritu Santo como el agente de la revelación o como la persona que inspiró a estos hombres, a esos 40 hombres que intervinieron en un periodo más o menos de 1600 años para escribir todo lo que ustedes y yo tenemos hoy por la bendita gracia de Dios. Esa palabra es indispensable en tres cosas. La primera, para que ustedes y yo podamos crecer saludablemente. El apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, escribió lo siguiente: sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos, ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. Sean como bebés recién nacidos. Busquen con ansias, con ese deseo de un bebé. Me estaba acordando, preparando esta enseñanza, de cómo es nuestro pequeño nieto, Lolito Lorenzo. Desde el primer día en que él nació, como todo bebé, buscó presurosamente, ansiosamente, mitigar esa hambre que desde el momento que salió del vientre de Mari, ya necesitaba esa leche para alimentar su pequeño cuerpecito. Y aquí el apóstol Pedro a nosotros nos recuerda y le recordaba a la iglesia de ese entonces que necesitaban buscar con ansias esa leche espiritual. Ahora, ahí dice para que por ella crezcan. Cuando hablamos de crecimiento, desde el punto de vista fisiológico, la nutrición es importantísima para tener asimismo un crecimiento saludable. Y en un pequeño artículo, una pequeña porción que quiero compartir con ustedes, dice textualmente: combinada con la actividad física y un peso saludable, la buena alimentación es una forma excelente de ayudar a tu cuerpo a mantenerse fuerte y saludable. Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sano o sana, sentirte bien y además tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. Y es impresionante, haciendo una comparación de esta descripción a lo que decía el apóstol Pedro: deseen como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada. Así como la leche materna tiene todos los componentes, todos los anticuerpos que necesita este pequeño bebé, todos los elementos que le ayudan a su bienestar y a su buen crecimiento, la palabra de Dios cumple ese mismo propósito en la vida de nosotros. Ahora, por el contrario, la mala nutrición, ¿con qué tiene que ver? Con carencias o en ocasiones con excesos o desequilibrios, en la ingesta de energía o los nutrientes en una persona. Queridos amigos, en nuestra parte espiritual debemos buscar ese buen crecimiento. ¿Por qué? Porque es la única manera en que podamos llegar a una madurez. El crecimiento espiritual, entre otras cosas, comienza en el momento en que una persona entrega su vida a Cristo y debe continuar día a día
momento a momento, buscando de ese conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, un texto que es muy conocido por la mayoría de nosotros. Dijo acerca de la palabra de Dios que toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Ahora, que esa palabra cumple o es útil, cumple con cuatro propósitos específicos: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea completo, dice esta versión, equipado para toda buena obra. Así que las escrituras son para nosotros beneficiosas o útiles para dar forma a una persona espiritualmente y conducirnos a una mayor santidad y vitalidad espiritual. En pocas palabras, no podrá haber crecimiento espiritual si no me alimento a diario de la palabra de Dios. Les comentaba de nuestro amado nieto Lorito, Lorenzo. Él como varoncito, bueno, dicen la mayoría de madres que los hombres, creo que por naturaleza los hombres siempre comemos más. Y él, desde que nació, además que nació pues unos días antes, la mayoría de ustedes sabrá, necesitaba María Paula nutrirlo con mayor frecuencia que tal vez una nena, y tal vez que una nena o un niño que nazcan dentro del periodo regular. Lo que quiero compartir concretamente es que esa nutrición se iba notando día a día en cómo iba ganando peso, en cómo iba ganando defensas, en cómo iba ganando todo lo que necesitaba para ser la personita que está equipada para lo que viene, o incluso para las cosas que pueden amenazar su salud física en este caso. Nosotros necesitamos, para crecer saludablemente, esa nutrición. ¿Se puede usted imaginar si un bebé de esas características como lo que menciono se alimentara cada 3 días, cada 4 días, qué sé yo? O aún pensemos en nosotros. Nuestro cuerpo físico necesita alimentarse y nutrirse día a día, los 3 momentos o los 3 episodios o las 3 comidas que ingerimos regularmente. Jesucristo, cuando habló de la palabra de Dios, y ese es un pasaje que está en Juan capítulo 6, recordarán que el contexto de este capítulo está hablando cuando Jesús alimentó a muchas personas con el pan y el pez. Pero quiero puntualizar en 2 versículos de Juan 6, verso 27 y luego el 35, donde Jesús les dijo a las personas: no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y en el verso 35 Jesucristo dijo: yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. ¿Se da cuenta? Ellos habían acabado de ser alimentados, saciados, dice la Escritura, que había sobrado abundante pan y pez después del milagro de esta multiplicación y de haber saciado a todas esas personas. Pero Jesús, después de haberlos saciado físicamente, les dice: no se preocupen tanto por esa comida que se acaba, sino por la que dura. ¿Saben? Muchos de nosotros, lo que hemos consumido durante nuestro trasegar por esta tierra, es imposible que recordemos todo lo que hemos comido, al menos en mi caso, durante estos 55 añitos que he vivido. Yo no recuerdo lo que he comido todos los días, pero sí sé que mi cuerpo lo ha asimilado y que me ha ayudado a crecer y a tener fortaleza y a tener las defensas necesarias. Asimismo, mis queridos amigos, independientemente de que sea un pastor de una iglesia, es importante para mí también el alimentarme espiritualmente. ¿Por qué? Porque si no me alimento, voy a decrecer o voy a estancarme. No voy a madurar espiritualmente hablando. Lamentablemente, para muchas personas, y ese es el efecto de esta sociedad de consumo que cada día
obviamente nos presiona más. Quería decir que para muchas personas su aspecto exterior es muchas veces mucho más importante que el interior. Estaba leyendo un artículo de la revista Portafolio donde dice que las colombianas invierten al año, escucha esa cifra, 1.200 millones de pesos en productos cosméticos. Es decir, un poco más de 120.000 pesos mensuales, proporcionalmente, cada mujer gasta en productos cosméticos para verse y sentirse bien. Pero también en esta época donde el famoso fitness es tan promocionado, vemos a hombres y mujeres entrando en esta dinámica, por decirlo así. Y también quiero citar un fragmento de un artículo del diario La República titulado ¿Cuánto le cuesta al mes llevar una rutina fitness? Y literalmente dice que tener este hábito de vida involucra una serie de aspectos que van desde la vestimenta que usamos para ir al gimnasio y los accesorios que nos facilitan el entrenamiento físico hasta las malteadas nutricionales y los menús saludables. A mí me impresionó ver que un menú fitness o esos que llaman saludables puede costar un solo almuerzo entre 30 y 35 mil pesos. Pero no quiero extenderme mucho en esto, simplemente lo menciono. La República hizo un ejercicio y compiló los gastos principales que debe asumir una persona que debe llevar o que decide llevar una rutina fitness. Se hizo un presupuesto para un mes que involucraba la siguiente inversión, concretamente en 3 áreas: entrenamiento, alimentación y una tercera cosa, los accesorios y el vestuario, lo que les dio como resultado un gasto promedio de aproximadamente 1.000.000 de pesos, y que las rutinas subsiguientes mes a mes un costo promedio de 120.000 a 150.000 pesos, y que para poder tener esa buena condición física, mantener la forma que han ganado a través de esta disciplina, se debe dedicar entre 30 o 40 minutos y por lo menos 3 veces a la semana para mantener, como lo dije, esa buena condición físico-atlética. Ahora, les pido que no me vayan a malinterpretar. Yo no estoy en contra de que las mujeres se maquillen o se vean con un aspecto externo bien, arregladas. De ninguna manera tampoco estoy en desacuerdo que cuidemos este cuerpo. De hecho, la Biblia dice que este cuerpo físico es el templo del Espíritu de Dios y que como templo del Espíritu de Dios debemos darle un buen cuidado y debemos precisamente no caer en excesos de lo que comemos o consumimos y hacer ejercicio. Eso es bueno. Lo que quiero llamar su atención es en lo siguiente, que si nosotros, por la presión que ejercen los medios, tenemos o no dudamos, quiero decir, en gastar estos dineros, en emplear tiempo para mantener una buena condición física, ¿por qué no dedicar un buen tiempo para nutrirnos saludablemente de la palabra de Dios? 30 a 40 minutos, por lo menos 3 veces a la semana, para tener una buena condición físico-atlética. Pensemos en esto. ¿Qué tan disciplinados somos nosotros para tener ese crecimiento espiritual saludable? 3 cosas para meditar antes de continuar. ¿Cuál diría usted que es su estado nutricional actual? ¿Pensaría que está bien nutrido, mal nutrido o regularmente nutrido? La segunda cosa es el meditar en la palabra de Dios. No estoy diciendo leer, porque es otra cosa que también quiero puntualizar. El meditar en la palabra de Dios es una prioridad en la vida de cada uno de ustedes antes de emprender las tareas cotidianas. Y número 3, de las 17 horas en promedio que estamos activos, pensé, al menos yo estoy alerta desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, eso me da 17 horas o a cualquier persona, es decir, 1.020 minutos.
¿qué porcentaje usamos para el estudio, para la meditación de la palabra de Dios? Escuche esto. Si dedicáramos 20 minutos, tan solo 20 minutos de esas 17 horas, de esos 1020 minutos, eso equivaldría al 1.96% del tiempo que el Señor a ustedes y a mí nos da, para manejar. 1.96%. 20 minutos. Pero muchas veces, y esto lo digo en ánimo, como les repito, no estoy de ninguna forma satanizando ni diciendo que está mal cuidarnos físicamente y hacer ejercicio. Pero a veces no dedicamos 20 minutos para meditar en un versículo bíblico. Y no quiero decir esto como algo que usemos como una especie de amuleto para que nos vaya bien. Hay gente que toma la lectura de la palabra de Dios no tanto para su nutrición y para mantener una buena condición espiritual, sino como una especie, como ya lo dije, de amuleto. Y hay gente que usa el término devocional como que si no lo hago hoy o si no alcancé a hacerlo por la razón que sea, me va a ir mal. No, mis queridos amigos. La palabra de Dios nos ayuda y por eso Pedro nos anima a desear, a anhelar, a buscar esa palabra de Dios. Necesitamos concientizarnos y es el llamado en amor, esa exhortación en ánimo para que nuestro crecimiento espiritual mejore, para que lleguemos a ser personas mucho más maduras o más maduras en nuestra relación con Jesucristo, para que ese crecimiento espiritual se evidencie en la toma de decisiones y en el organizar las prioridades en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Estos tiempos de pandemia, estaba hablando en la semana pasada con algunos de los pastores de la misión y hablábamos que los tiempos de pandemia de alguna forma han creado en mucha gente mucha laxitud en cuanto a sus tiempos con Dios. Antes teníamos al menos el domingo el buen hábito de levantarnos muy temprano, de arreglarnos y de encaminarnos hacia la congregación local. Hoy, como tenemos el sermón pregrabado o lo estamos grabando para que ustedes lo vean, es lo mismo. Muchas personas incluso pasan la semana sin tener el contacto o la edificación de la enseñanza bíblica. Y por supuesto, muchas personas, debido al corre del día a día, como decimos popularmente, ni siquiera tienen tiempo para alimentarse adecuadamente. Pensemos en esto con la mano en el corazón. Si no nos nutrimos adecuadamente, si no deseamos este alimento precioso que tenemos a nuestra mano, que no tenemos que ir a ningún lugar para buscarlo porque está aquí, nuestra vida, por supuesto, se va a evidenciar o los efectos de ese descuido se van a ver reflejados, por supuesto, en nuestras relaciones. Primero con Dios y en segundo lugar con las personas con las que habitamos. El segundo aspecto del por qué la palabra de Dios es imprescindible para nosotros es para creer decididamente. El primer punto fue para crecer saludablemente. El segundo es para creer decididamente. En Romanos capítulo 10, verso 17, el apóstol Pablo escribió: así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. En la versión 60 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es imposible que mi fe crezca, que mi fe sea férrea, que mi fe sea inamovible de la roca que es Cristo, si yo no creo. Y no puedo creer si no tengo contacto con la palabra de Dios. A medida que nosotros escudriñamos más la palabra de Dios, conocemos más el carácter de Cristo, a medida que sabemos cuáles son sus atributos, quién es Él, su grandeza, su poder, su eterno poder y deidad, como dice la palabra misma,
su suficiencia, su soberanía, su omnisciencia, su presciencia, todos los atributos que conocemos, cada vez que los encontramos en la palabra y cada vez que nos sumimos más, nos sumergimos más en esta fuente inagotable de agua viva, entonces creemos con decisión, creemos con verdadera fe, creemos para no perder esa fe. Algunas veces, cuando escuchamos la palabra del Señor, tratamos de utilizar nuestro intelecto para poder comprender su voluntad, cuando en realidad lo único que Dios nos pide es obediencia y fe en Él. Debemos ejercitar nuestra fe que mueve montañas, pero conscientes de que es Dios el que hará las cosas cuando creemos decididamente. Hay una reflexión que quiero compartir con ustedes de manera textual que me animó muchísimo acerca de esto de creer decididamente. Y dice la reflexión, tiene como título La Roca, y dice que un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la roca con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió, día tras día, por muchos meses, desde que salía el sol hasta que llegaba el ocaso. El hombre empujaba y empujaba la fría y pesada piedra con todas sus fuerzas, y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a su mente. Y le dijo, has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Quiso darle al hombre la impresión que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. Satanás le dijo, ¿por qué esforzarte todo el día en esa tarea que es imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero decidió elevar una oración al Señor y confesarle lo que estaba sintiendo. Señor, le dijo, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover esa roca ni siquiera 1 milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión, querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas, y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero en realidad fracasaste, le dice el Señor. Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido amigo, déjame mover esa roca. Espectacular, me gustó demasiado. Alguien dijo con acierto, Dios no nos pide que entendamos todo lo que Él hace, como lo hace y lo que revela muchas veces, que a veces es para nosotros incomprensible, pero sí ha pedido que creamos en Él, en lo que está haciendo. Muchas veces decimos Dios sabe lo que está haciendo, pero ¿lo creemos de corazón? Cuando la palabra de Dios es imprescindible en mi corazón, cuando esa palabra está en mí, yo creo entonces decididamente. No voy a escuchar
otras voces, no voy a escuchar palabras de desaliento, no voy a escuchar palabras pesimistas y tampoco voy a dejar que el demonio con sus dardos malignos permee mi fe, sino que tomaré, como dijo Pablo, el escudo de la fe para poder apagar esos dardos del maligno. En la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 16, el apóstol Pablo los animó de la siguiente manera: permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. En la versión 60 dice que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Queridos amigos, una vez más, los que creemos en Cristo y en su palabra, sabemos la vital importancia de la meditación regular y cotidiana de las Escrituras. La palabra de Dios es nuestro alimento, como lo leímos más arriba, con antelación, Es ese alimento sólido, es ese río de agua viva, es ese pan de vida que sacia nuestra necesidad espiritual, nos nutre, nos hace fuertes ante la adversidad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, dijo el salmista. La palabra de Dios además es suficiente para equiparnos para toda buena obra. Lamentablemente, como lo dije antes, a pesar de que la mayoría puede conocer estas verdades, pocos tienen convicción en ellas. Y la convicción es esa: Señor, si tú lo has dicho, así es. Si tú lo dijiste, yo lo creeré. No importa que todas las cosas que esté viendo a mi alrededor sean adversas y aparentemente no haya ningún cambio frente a lo que estoy viviendo, pero si tú lo dijiste, yo lo creeré. ¿A quién le creemos nosotros? ¿Damos más valor a lo que dicen otras personas o a lo que Dios ha dejado escrito en su palabra? Recuerden lo que leímos antes, en el punto anterior. Cuando Jesucristo oró por sus discípulos, le dijo al Padre: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. El éxito de aquellos hombres que Dios llamó a su servicio no radicó en algo distinto. Por supuesto, a su comunión en el Espíritu con Dios, y en segundo lugar, a creerle a todo lo que Él les había dicho. Y solamente por mencionar rápidamente un pasaje de 1 Samuel capítulo 3, cuando el Señor estaba haciendo el llamado al joven profeta Samuel, la respuesta del profeta a los continuos llamados de Dios fue: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y en tercer y último lugar, la palabra de Dios es para mí indispensable para vivir convincentemente. Entonces ya hablamos de ser nutridos por esa palabra, de crecer saludablemente, ya hablamos de creer confiadamente, de saber que lo que Dios dice es verdad. Eso me lo da la palabra de Dios. Nadie puede darme ese convencimiento excepto la palabra. Y en tercer lugar, para poder vivir convincentemente, con convicciones, valga la redundancia. Y quiero decirles que para alcanzar la confianza plena en Dios, que nos haga sentir realmente seguros y que creamos y que nos haga sentir que Dios está obrando en nuestras vidas y en las vidas de las personas que amamos, necesitamos conocer quién es Dios, como lo dije en el punto anterior. A través de la palabra de Dios llegaremos a conocer el corazón de Dios, pero también su gran poder y la autoridad que Él tiene sobre todas las cosas. Para confiar en Dios debemos conocerle, darle valor a lo que Él me dice, a los hechos que Él relata en su palabra. La confianza entonces en Dios debe basarse en la creencia, sin duda, de lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y que esa palabra, como también lo leemos en Colosenses, habite abundantemente en mi corazón. Esa es una razón para que nosotros tengamos esperanza en Dios. En el Salmo 119, verso 77, el salmista dijo: muéstrame tu fiel amor
y déjame vivir, pues disfruto de tus enseñanzas. Para el rey David la palabra de Dios era su deleite. Ahora, para ver lo que pasaría si no fuera su deleite, no tenemos que ir sino unos versículos más adelante, en el verso 92 del mismo capítulo 119 de los Salmos. David dijo lo siguiente: si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas, mis sufrimientos ya habrían acabado conmigo. Qué palabras tan elocuentes pero tan sentidas. Si yo no hubiera seguido tus enseñanzas, tu verdad, tu palabra, mis sufrimientos ya hubieran acabado o ya habrían acabado conmigo. Queridos amigos, vivimos tiempos muy difíciles, no solamente por esta pandemia. Vivimos tiempos en los que el amor se sigue enfriando, en los que lastimosamente muchos que han profesado su fe en Cristo se han apartado o están en un estado de tibieza espiritual, o lo que es peor aún, han salido totalmente de la fe. Y es lamentable porque eso da una evidencia clara de que lastimosamente la palabra de Dios no había cumplido su propósito, o no por la palabra, corrijo. Es lo que Jesucristo enseñó en la parábola del sembrador. El labrador es Dios, la palabra es la semilla, pero recuerden que los 4 terrenos que menciona Jesucristo en esa parábola del sembrador corresponden al corazón. Si mi corazón no es una tierra fértil preparada por Dios, jamás esa semilla va a germinar y mucho menos va a dar fruto. Así de que yo les animo porque es eso. Solamente la palabra de Dios me ayuda a vivir con convicciones. Quiero citar un último texto en en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, refiriéndose a esta bendita palabra de Dios. Y lo quiero leer textual. Todo lo que se escribió en el pasado, se refiere a toda la revelación de Dios, fue para dejarnos una enseñanza. Pero escuche, y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Qué versículo más hermoso. Todo eso que se escribió, siempre lo he dicho, esto no son historias, esto es revelación de Dios. Todo lo que está aquí contenido sucedió hace muchísimo tiempo, pero Dios se encargó de guardar todo esto tan hermoso para que ustedes y yo lo conociéramos. Y como dice aquí Pablo, para dejarnos aparte de la enseñanza, gran esperanza. Porque esa esperanza viene por lo que dice aquí la Escritura. Y puede ser que las situaciones sigan siendo difíciles, pero lo más importante es que la esperanza que nos da la Escritura no es de este mundo. Sí, claro, podemos contar con la fuerza de Dios, con la fortaleza de Dios, con la luz de su palabra, sentirnos fuertes en las adversidades, pero muchas veces las cosas pueden no cambiar de pronto, pero lo importante es que nuestra esperanza está en lo eterno, en lo que no tiene fin, en lo que no cambiará, en lo que nadie nos puede quitar, en el tesoro que Jesucristo dijo, donde ningún ladrón puede hurtar. Dios es digno de toda nuestra confianza. En Dios todo lo podemos. En Dios todo lo podemos alcanzar. En Dios todo lo podemos vencer si nuestra confianza está puesta en su palabra y en lo que Él nos dice. Una última cosa. Nadie nos puede brindar garantías de lo que será mañana excepto Dios. Así que aprovechemos bien el tiempo, mis queridos amigos. Si queremos madurar, si queremos ser fuertes en Dios y para Dios, y si queremos tener esa vida fructífera, usemos ese segundo recurso del que hablaba hoy,
Recordemos entonces que la palabra de Dios para ustedes y para mí es imprescindible por tres cosas puntuales: para crecer saludablemente, para creer decididamente y también para vivir convincentemente. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Dios mío, porque es ella la que nos nutre, nos da el aliento, la fuerza, nos hace sentir vigorosos y nos ayuda a creer con decisión. Dios, sabemos que vivimos tiempos difíciles donde, como tu palabra lo señala, vendrán esos engañadores o vendrán vientos de doctrina, como le dijo Pablo a los creyentes. Vendrán personas con vanas filosofías y huecas sutilezas. Ayúdanos a mantenernos en tu palabra y, como lo dijera David, si tu palabra no me diera esperanza, mi sufrimiento hubiera acabado conmigo. Gracias porque podemos vivir convincentemente también, Señor, porque podemos aguardar mejores tiempos y aunque no los veamos en esta tierra, sabemos que los veremos en la eternidad. Señor, hoy pido como Jesús, nuestro Salvador, pidió por sus discípulos: santifícanos en esta tu palabra, porque tu palabra es nuestra única verdad. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora a compartir la cena del Señor. La cena del Señor fue algo que Cristo mismo, por supuesto, instituyó como una forma de recordar ese sacrificio redentor por todo el mundo para librarnos de la condenación eterna y asegurarnos el perdón de nuestros pecados y, por supuesto, la resurrección allá en los cielos, en el reino eterno. Y el Evangelio de Lucas capítulo 22 dice en el verso 14: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Está hablando, por supuesto, de Jesús. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Quiénes podemos compartir de esta celebración? Por supuesto, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, como el único mediador entre Dios y nosotros, como aquel que cargó en sí mismo el peso de nuestros pecados para mitigar la ira de Dios. Y aquí Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que el cuerpo que iba a ser entregado era por nuestros pecados y que el vino que estaban tomando en ese momento representaba su sangre que iba a ser entregada y derramada también para borrar nuestra rebelión. Así es de que este trozo de pan que tengo en mi mano es apenas un símbolo de lo que Cristo ya hizo hace más de 2000 años, y hoy lo compartimos, como dice aquí, en memoria de Él, recordando su sacrificio de amor. Tomemos de este pan en acción de gracias. Y el verso 20 de este capítulo 22 de Lucas nos recuerda que después de cenar tomó la copa y Él dijo que la sangre de Él representaba, el nuevo pacto. En esa sangre, valga la redundancia, que por nosotros fue derramada. Vamos a beber de ese jugo que simplemente simboliza la sangre de Cristo, porque ese acto en la cruz ya se llevó a cabo. Tomémoslo en acción de gracias, recordando nuestra redención. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, después de que da instrucciones de cómo participar de la cena que acabamos de compartir nosotros, dicen en el capítulo 11, verso 26: así que todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él
venga. Oremos en acción de gracias. Padre, te damos gracias una vez más por lo que tu palabra nos dice. Gracias porque nos da la garantía de que el acto en la cruz, tu muerte en la cruz, satisfizo las demandas de un Dios santo, santo, santo. Gracias, amado Jesús, Redentor y Salvador nuestro, por haber puesto tu vida en lugar nuestro, por haber pagado la deuda que nosotros mereceríamos pagar, pero que era imposible pagar, por cuanto las demandas del Padre era la sangre de alguien sin mancha, sin pecado e inocente. Gracias, Señor, porque al levantarte de entre los muertos, después de entregar tu vida por nosotros, nos diste la garantía de una resurrección en los cielos. Ayúdanos a, como dice este texto de Corintios 11, a anunciar tu muerte, a proclamar que fuera de ti no hay salvación. Gracias, Dios mío, por todo lo que tu palabra nos enseña, y gracias por poder compartir hoy este evento maravilloso que es la cena, que nos recuerda lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos amigos, espero que este mensaje haya edificado sus vidas. Seguro que sí, porque fue palabra de Dios. Y espero que tengan una excelente semana. Comienzo de mes desde hoy, con todo el ánimo y sobre todo con esa fe férrea en lo que Dios dice en su palabra. Síganse cuidando mucho, esperamos vernos pronto y que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Hasta pronto.